Buenas tardes, les doy la bienvenida a lo que es el 25º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Tomás Cabrera Cairati y tengo el agrado de estar moderando este homenaje, donde conversaremos sobre las independencias tanto de Estados Unidos como de Argentina. Bien, la Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015, con lo que eran 4 eventos anuales, que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado. En la actualidad son alrededor de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a la Fundación Cívico-Republicana, también a Catedral Verdi, a Fundación Bases, a Liberal y a Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de todos estos homenajes. Bien, para comenzar vamos a dar un breve contexto acerca del evento que vamos a presentar el día de hoy. Hoy estamos frente a dos de los hechos posiblemente más relevantes a nivel continental de las últimas 3 centurias. El primero, situado en la coronilla del hemisferio norte, tierra de colonias inglesas, pueblos nativos y una geografía bioceánica. El segundo, dado en el último tramo de la columna vertebral del hemisferio sur, donde imperaba un virreinato de la corona colonizadora de América. Sin embargo, estos procesos históricos, tan distantes espacialmente, se han dado bajo ideales similares, siguiendo una filosofía proveniente del siglo de las luces y propio de la Revolución Francesa de 1789. La independencia de las 13 colonias de 1776 y la rebelión frente a la corona real por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1810 están teñidas de la idiosincrasia liberal heredada de los grandes pensadores del momento, y traídas particularmente a nuestro territorio por los históricos próceres encargados de nuestra formación como Estado-nación. Visualizando los procesos desde una óptica global, estamos frente a la consolidación de la primera fase de la revolución industrial, junto con una transición cada vez más clara hacia un modelo económico capitalista, donde nuestro continente jugó un papel muy importante para la obtención de materia prima. Acercándonos a una perspectiva continental, los estándares liberales comenzaban a surgir con fuerza desde finales del siglo XVIII, iniciando así modificaciones en la configuración del poder constituido por las coronas del Viejo Mundo, el cual se fue progresivamente resquebrajando hasta dar paso a territorios independientes. Bien, para este homenaje tengo el agrado de presentarles a los siguientes disertantes. El primero de ellos es Edgardo Carballo Zagula. Él es abogado, director de la Fundación Club de la Libertad y es columnista de actualidad política. El otro orador que tenemos también el día es Jorge Solari, quien es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, técnico electromecánico, egresado de la ANET número 2 Bernardino Rivadavia de Corrientes. Le recordamos al público que mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o comentarios en el chat. Así, una vez que terminen estas exposiciones, se va a abrir un conversatorio para que justamente los oradores puedan responder estas preguntas. En referencia a lo que son los tiempos de exposición para cada orador, tendrán 20 minutos cada uno, con la posibilidad de extenderse hasta 5 minutos más. Bien, recordemos nuevamente que las preguntas y los comentarios se hacen a través del chat y van a ser respondidas al final de las disertaciones. Así que primeramente, para comenzar el evento del día de hoy, le damos la palabra a Edgardo. Hola, Edgardo, ahí está. Muy bien, buenas tardes. Pues bien, ante todo, gracias a la Fundación Club de la Libertad por esta invitación a realizar algunas reflexiones acerca, en mi caso, de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Bueno, en ese intento
de reflexionar acerca de cómo se dio, cómo se gestó, cuándo exactamente ocurrió, si la independencia de Estados Unidos se logra el día 4 de julio de 1776. Merece y vale la pena hacer un recorrido antes y después, porque en realidad me sirvió como para disparador de esta reflexión lo que dijo uno de sus protagonistas en los últimos días de su vida. Me refiero a John Adams, expresidente de los Estados Unidos. La revolución se llevó desde antes, comenzó desde antes de que empezara la guerra. La revolución estaba en el corazón y la mente del pueblo. Y sin duda que esto nos arroja a luz, nos hace pensar que cómo se pueblan las colonias, y las colonias se pueblan con aquel anecdótico Mayflower, en momentos en donde el territorio que tenía, en donde se ha concedido las cédulas reales para que puedan ocupar los de la colonia inglesa, eran realmente inhóspitas, tal es así que barcos de 170 personas fácilmente a los pocos días, dada la agresividad del clima y de la falta de todos los recursos que puedan ser sustentables la vida, acababan muy rápidamente. Entonces, ahí viene esa dosis que estaban en la mente, en el corazón, en el alma de cada uno de los que habitaron por primera vez suelo norteamericano, que fue construir consensos. El primero de ellos es el que se conoce como el Pacto de Mayflower, por el cual se establecen reglas de convivencia y más que nada reglas de autogobierno. Eso le ha permitido que no solamente puedan cohabitar personas que inmigraban desde tierras de Inglaterra, sino también la convivencia entre diferentes personas de diferentes credos, dado que algunos eran puritanos, otros protestantes, otros cuáqueros, y esto tendría, digamos, no eran muy bien, no se llevaban bien, por lo tanto tuvieron que adoptar ciertas reglas de comunidad. También es destacable decir que desde el principio ha habido asambleas legislativas en cada uno de los pueblos y de las colonias que se han desarrollado. Esto le ha permitido a la población tener una experiencia de autogobierno. Más que nada, las legislaturas comunales tenían por objeto definir reglas de convivencia y regular dónde y cómo se utilizaban el dinero que se recaudaba para los fines de la comunidad. Esto claramente, y digo esto porque es lo que de algún modo galvaniza, lo que de algún modo moldea esa identidad que, digamos, cultural, define la mentalidad de autogobierno, da sustento al crecimiento y a la opulencia del comercio. También se produce otro fenómeno que es el crecimiento demográfico y la necesidad que tienen los colonos de extenderse hacia todo lo que es el oeste. Y esto, naturalmente, que estaban de algún modo imbuidos en esa doctrina que traían desde
lo que esa es la antigua Inglaterra, en donde se buscó siempre las libertades, en donde hubieron represiones, en donde se reprimió la religión, no había libertades, y tampoco menos el respeto a la propiedad privada. Naturalmente que esto no queda así, hay un proceso de, digamos, rápidamente en 150 años, luego de estas primeras ocupaciones, se produce fuertes conflictos entre los colonos y la metrópoli, ya bajo el mando de Jorge III. Donde Jorge III constantemente, más que nada, somete a las colonias a impuestos. Esto es lo que... y las colonias claramente sentían que estos impuestos les perjudicaban. No solamente consideraban que eran ruinosos para sus comercios, sino también de alguna manera van a considerar más tarde que no puede haber tributación sin representación. Y esto apoyándose también en lo que luego se va a plasmar en el documento del 4 de julio, que el gobierno no puede, digamos, ejercer esa función de gobernar sin el consentimiento de los gobernados. Y cuando gobierna generando o yendo en contra de los fines de los gobernados, el pueblo tenía derecho a la revocación de mandato. Bueno, tenemos para mencionar el impuesto al azúcar, lo que más pegó y perjudicó y lo que más, digamos, lo que encendió esa conciencia de la necesidad de rever ese vínculo con la metrópoli, que estaba al otro lado del Atlántico, fue el impuesto al timbre, que se aplicaba a todas las publicaciones, incluso a todos los contratos, a todo lo que sea papel que se llevara a cabo, ya sea en la vida pública como en la vida privada, significando cargas tributarias, cosa que generaba conflictos. Las colonias hacen el reclamo pertinente a la metrópoli y con el tiempo se deja sin efecto porque el reclamo fue tan intenso que hasta los propios comerciantes de la metrópoli han ejercido fuerza para que la Cámara de los Comunes, y digo la Cámara de los Comunes porque hay toda una teoría también respecto a si el Parlamento tenía representación o no del otro lado del Atlántico en las colonias americanas, se deja sin efecto el impuesto al timbre, pero más tarde hay como una guerra de los 7 años con los franceses y los indios. En ese entonces el ministro de Hacienda, de la metrópoli, que propicia una serie de medidas, una serie de leyes que son gravámenes, que se conocen como leyes de Townsend, que esto naturalmente advierte claramente las 13 colonias, y esto es lo que lo lleva a plantearse internamente intercomunidades y a generar un primer Congreso Continental. ¿Por qué el Congreso Continental? Porque el Congreso Continental se reúne en 1774. Un año antes hubo el famoso episodio de la rebelión del té. Uno de los impuestos que se imponía era la importación del té, no podía ingresar a las colonias americanas los té importados porque tenían que pagar un impuesto elevado. Hubo una serie de motines, tales así que a 3 barcos que estaban
amarrados al puerto, se intrusa y se echa el cargamento al mar. Eso provoca una reacción por parte de la corona, diciendo que no puede quedar así, porque de algún modo si se quedan en esa situación de, digamos, mansedumbre, daba el mensaje al mundo de que la metrópoli no tenía mano dura y necesitaba generar autoridad ante todo el imperio que llegaba hasta Oceanía. Así por esa razón, digamos, y también siguió la metrópoli haciéndose o haciéndole cargo a las propias colonias, no solo el mantenimiento de lo que son los comisionados de la corona en las colonias, sino también el mantenimiento de las tropas apostadas en las mismas. Naturalmente, los americanos comenzaron a sentirse que nosotros no somos parte del Parlamento y nos están imponiendo una carga que nosotros no consentimos. Es ahí que en ese primer Congreso Continental se sanciona o se consideran leyes intolerables a esas leyes coercitivas sancionadas por la Cámara de los Comunes o Parlamento de la metrópoli. En 1775 se convoca a un segundo Congreso Continental, pero ya para ese entonces, en los hechos, ya se había desatado la revolución o el choque o la conflagración armada, sobre todo con Lexington y Concord, en donde hubieron bajas de los colonos y también bajas de soldados que respondían a las colonias. Se envía una apelación de diálogo al rey Jorge III. Sin embargo, Jorge III es tajante en esto y dice o se someten o son vencedores. O sea, no le daban, el rey Jorge III nunca tuvo un ánimo de diálogo con lo que fueron las 13 colonias. Sin embargo, dentro de las 13 colonias sí hubieron, y eso generó disputa y conversaciones y diálogos internos, quienes querían independencia, pero que esa independencia sea una independencia considerada, benévola, acordada por parte de la metrópoli. Esto claramente con el transcurrir de los hechos bélicos que fueron transcurriendo, se llegó a la conclusión de que no había otra forma de considerarse independiente. Y como se necesitaban recursos y apoyos armamentísticos de otros países, porque las 13 colonias no tenían pertrechos, no tenían formación militar para llevar adelante una emancipación en los hechos, y comenzó la gran discusión, muchos sostenían, y que fue la corriente mayoritaria, que solamente tendremos apoyo aliado si somos considerados estados independientes. Esto naturalmente sirvió posterior a la redacción y a la suscripción del documento del 4 de julio de 1776, que las potencias de Francia y España apoyaran abiertamente, antes lo habían hecho de manera oculta, apoyaron abiertamente la causa independentista de las 13 colonias. Otro hecho fundamental que cimentó y generó y significó esa chispa que posteriormente deflagrara en una gran explosión de pensamiento y de persuasión de la necesidad de
la emancipación y de romper todo vínculo y lazo político con la metrópoli ha sido el sentido común, el panfleto escrito y publicado por Thomas Paine en enero de ese año, en donde se va a redactar la Declaración de la Independencia. Thomas Paine decía: o seguimos siendo sumisos al monarca, o construimos una república que nos signifique la felicidad. Él fue, digamos, un fenómeno, el escrito y la publicación de Thomas Paine, muy conocido, puesto que llegó a más de 100.000 ejemplares en circulación y venta, fue lo más vendido en volumen a la población, territorio, en ese momento, y sirvió para, de algún modo, preparar el terreno para las grandes discusiones que se desatarían en corto tiempo. En abril, mayo, se presenta al Congreso Continental la resolución Lee, que es la resolución por la cual las 13 colonias se declaran independientes del reino de Inglaterra de Jorge III. Esta resolución ha tenido mucha resistencia, y recordemos que quienes eran delegados en ese Congreso Continental eran designados por cada una de las ciudades, por cada una de las colonias, a través de sus asambleas, y tenían que tener la orden precisa acerca de si apoyaban o no apoyaban la causa de la independencia de las 13 colonias. Es John Adams quien propone, se crea una comisión de redacción, propone que Thomas Jefferson redacte el documento que va a dar lugar a el documento de la Declaración de la Independencia. Tal es así que se redacta y en realidad se aprueba el día 2 de julio, a tal punto de que Adams, en una carta muy pública, escrita a su esposa, le ha dicho que el 2 de julio de todos los años va a significar un día histórico para el devenir de lo que es la vida de Estados Unidos. Mucho no se equivocó, sin duda que fue el 4 de julio. En esos 2 días lo que hizo el Congreso Continental fue recortar un poco, readecuar el documento, y lo suscriben el día 4 de julio de 1776, un documento en donde se hacen enunciaciones. En las enunciaciones están los ejes centrales del porqué de la Declaración de la Independencia, Emancipación y digamos, el rompimiento de ese lazo político con la corona. Y claramente, si analizamos cuando escribe Jefferson este documento, encontramos el pensamiento y la cosmovisión de John Locke, sobre todo de su obra El Segundo Tratado de Derecho Civil, en donde de gobierno civil, perdón, en donde esboza de alguna manera de que todos los hombres nacemos iguales, en primer lugar. En segundo lugar, de que todos nacemos con derechos inmanentes, que es a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y que para asegurar estos derechos necesitamos un gobierno que ejerza conforme el consentimiento de los gobernados. Y que, repito esto, cualquier
acto de gobierno que se ejerza en contra de esos fines propuestos por los gobernados recuperarían automáticamente su derecho a deponer a ese gobierno. Es ahí digamos, el meollo, la columna vertebral de ese documento de independencia de Estados Unidos. También en ese documento se hacen denuncias de usurpaciones, los distintos agravios que a través del rey Jorge III sintieron las 13 colonias. Recordemos que las colonias, antes de todos estos sucesos que narré, enviaban mensajes de paz pidiendo que también tengan representación en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, puesto que la Cámara de los Comunes solamente representaban al pueblo de Londres, digamos, de Inglaterra, no representaban, pero sí consideraban que le debían obediencia a Jorge III. Por eso es que hubo cuestiones que se debatieron, pero que finalmente terminaron por redactar el documento, y esta es la declaración formal de la independencia. Si bien en los hechos recién Estados Unidos va a recobrar la calma, porque los hechos bélicos continuaron en 1783 con el Tratado de París, en donde recién la metrópoli de Inglaterra reconoce a las 13 colonias como colonias libres. Este documento del 4 de julio de 1776 es un documento que da sustento al nacimiento del constitucionalismo moderno, es piedra basal de lo que es la Constitución de los Estados Unidos, llevado a cabo pocos años después. También es motivo de distintos discursos políticos con los primeros gobiernos, las primeras presidencias que se fueron sucediendo en Estados Unidos, y también este documento ha influenciado en su época, diría en todo el mundo entero, en las posteriores declaraciones de independencia que se produjeron en los distintos países, hasta incluso en la propia Carta de Derechos de París posteriormente, de Francia. Es claro que tiene una impronta, incluso ahora vamos a escuchar al expositor, también tiene algún legado, tuvo algún legado, algún efecto doctrinario en quienes declararon la independencia de nuestro país. Eso es, en principio, el contexto, y de ahí salieron los padres fundadores. Tampoco me quiero olvidar de Benjamin Franklin, que ha cumplido en todos estos sucesos un papel muy importante como nexo político interno y como nexo político externo. Incluso ha sido uno de los que, junto con John Adams, han firmado el Acuerdo de Paz de París en 1783, por el cual el imperio de Inglaterra reconociera la independencia de los Estados Unidos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Edgardo. Les recordamos, antes de dar la palabra a nuestro siguiente orador, Jorge, a las personas que están conectadas, que pueden ir dejando sus comentarios o preguntas en el chat, para que luego puedan los dos oradores contestar. Así que bien, una vez dicho esto, Jorge, le damos la palabra. Yo voy a hablar de las dos independencias. Voy a ir
tratando de compararlas, y especialmente desde el punto de vista de los reyes que estaban regiendo el Virreinato del Río de la Plata y a las colonias americanas. También voy a marcar la diferencia, por ejemplo, en que Estados Unidos necesitó de un solo paso, tiene un solo día de la independencia, que es el 4 de julio. Nosotros como que necesitamos de dos pasos, la Revolución de Mayo de 1810 y la de julio, la independencia de julio de 1816, ¿cierto? Y volviendo a la Revolución de Mayo de 1810, pudo haber nacido como una... hasta que se decidieron entre jurar al virrey o jurar a la Junta, lo que terminó siendo así. E incluso unos años antes se había repelido a Inglaterra que el nombre del rey que venía de perder las colonias, ¿no es cierto? Las invasiones inglesas. Bueno, ahora voy a empezar cronológicamente por el que era por la que fue la primera emancipación en América, que fue la de las colonias americanas. En ese momento estaba reinando en Inglaterra Jorge III, que nació el 4 de junio de 1738 y fue bautizado el 4 de julio de ese mismo año, o sea, un 4 de julio como en forma premonitoria, ¿no? Falleció en 1820. Jorge III heredó el trono de su abuelo, Jorge II, porque su padre había fallecido en 1751. Jorge III tuvo dos títulos. Primero fue el rey del reino de Gran Bretaña y del reino de Irlanda hasta 1760. O sea, perdón, desde 1760, que asumió hasta el 1 de enero de 1801, y luego fue rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, que explicaremos después. Fue un rey popular, exitoso, conquistó Canadá, derrotó a Napoleón en las guerras napoleónicas y durante su reinado Nelson ganó la batalla de Trafalgar. Este éxito se vio opacado por la pérdida de las colonias, que fue algo muy penoso para él en lo personal y su reinado. Desde mi punto de vista, esto es personal, Inglaterra puso menos énfasis en tratar de recuperar las colonias que España, ya que Inglaterra tenía colonias, mucho más colonias, especialmente Asia, la India en Asia, y las colonias africanas, que tenían poblaciones locales mayoritarias y evidentemente fueron de mucho más fácil dominio porque recién se independizaron en el siglo XX, ¿no? Jorge III insistió en mantener la guerra hasta 1782, que bueno, definitivamente reconoció la derrota. En 1788 comienza a sufrir una enfermedad probablemente por contaminación de arsénico que lo hacía orinar azul, y al revés de lo que pasa, generalmente él tenía unas muletillas que con la enfermedad dejó de, por ejemplo, dejó de expresarlas. En febrero de 1789, a punto de que el Parlamento nombre de regente a su hijo Jorge, luego Jorge IV, se recupera y retoma el reinado. Luego de la Revolución Francesa, entra de nuevo Francia se hace fuerte, luego de la Revolución entra en guerra con Gran Bretaña, luego de derrotar a dos coaliciones, que ahora no recuerdo bien, estaban Rusia, Prusia, Austria, Suecia. Y esto deja sola al reino todavía el reino de Gran Bretaña e Irlanda, peleando sola contra Francia.
En 1798 Francia provoca una rebelión en Irlanda que se rechaza, y eso hace tomar la decisión de unir al reino de Gran Bretaña y al reino de Irlanda en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, a partir del 1 de enero de 1801, que es el segundo título que tiene Jorge III. En 1803 vuelven a enfrentarse con una tercera coalición, que sale Francia victoriosa, y cuando la invasión de Napoleón parecía inminente a las islas, Nelson gana la batalla de Trafalgar en 1805. Bueno, finalmente Jorge en 1810 vuelve a sufrir su enfermedad, en 1810 y en 1811 su hijo Jorge es nombrado regente definitivamente hasta la muerte de Jorge III en 1820, y lo hereda su hijo Jorge, convirtiéndose en Jorge IV. Bueno, España. Vamos a España. ¿Quién era el rey de España cuando Argentina comienza su proceso de independencia? Bueno, eso es discutible, porque en realidad el rey era José I, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no es reconocido por los españoles, que para los españoles Fernando dura desde marzo de 1808 hasta su muerte en 1833. O sea, los españoles no tienen en cuenta el reinado de José I. Accede al trono en marzo de 1808, después del motín de Aranjuez. O sea, Fernando príncipe se le revela a su padre Carlos IV, lo que puede considerarse como un primer golpe de Estado en la historia casi, de un príncipe rebelándose contra su padre. 2 meses después es obligado por Napoleón, ya habiendo invadido España, a abdicar en favor de su padre, que a su vez abdica en favor de José Bonaparte, luego José I, hermano mayor de Napoleón. Durante el reinado de José I, siempre digo, ¿no?, que para los españoles no fue rey, pero bueno, vamos a decir que fue. Se hicieron obras urbanísticas y se inició la construcción de un museo nacional para dar acceso al pueblo a las obras que tenía la corona, que en ese momento estaban reservadas solamente para la corona y la realeza. Ese museo termina siendo inaugurado por Fernando VII cuando vuelve a España, y es el actual Museo del Prado. Se dice también que el objetivo de José I de hacer esto era que su hermano Napoleón no se llevara las obras de arte a París, a Francia, cosa que ya había hecho en otros lados. Finalmente, cuando José I pierde su reinado en España y va a Francia, sí, él no tiene problemas en llevarse algunas obras de arte y otras, especialmente algunas joyas de la corona. Bueno, Fernando VII, en 1813 regresa a España. Luego de un tratado, Napoleón lo reconoce como rey, con poder completo, tomando finalmente el trono en octubre de 1814, y declara la monarquía absoluta, inaugurando la Constitución de 1812. Toda su política se orienta a preservar su poder. En el periodo de ausencia de Fernando de España se producen un montón de eventos en América: la Revolución de Mayo en Argentina, la primera Junta, comienzan a gestarse otras independencias como la de Colombia, México, Chile. En 1811 la rebelión de Uruguay en el grito de Ascencio con los 3 estados gaullos de Brasil. 1800, también la declaración de la independencia de Venezuela. 1812 Constitución de Quito. 13 la Asamblea Constituyente en Argentina, que se declara soberana. Y en 1814 Fernando, como dijimos, vuelve a España, lo que da aliento a los realistas en América, que comienzan a acosar a Bolívar. San Martín comienza a preparar el ejército en Cuyo para recuperar Chile. Dato personal: yo vivo acá en San Luis, en lo que se llama la Aguada de Pueyrredón, que era propiedad de
de Pueyrredón, que fue el que, bueno, ya sabemos todo lo que ayudó a San Martín, ¿no?, para esto. Y el gran aporte de San Luis al ejército de Chile fueron muchos soldados. Muchos soldados fueron los que salieron de acá, de lo que hoy es San Luis, ¿no? Bueno, 1816, independencia total de las Provincias Unidas. 1817, cruce de los Andes. 1818, batalla de Chacabuco. 1820, Guayaquil se programa independiente. 21, Venezuela se programa independiente luego de la batalla de Carabobo. 1822, independencia del Perú. 1825, independencia de Bolivia. Bueno, Fernando VII se casó 4 veces, nunca llegó a tener hijos varones. La última esposa, que no recuerdo ahora el nombre, era sobrina de él. Y Fernando VII tiene una hija y retoma una vieja ley que habilitaba lo que en España se llaman las infantas, a que pudiera heredarlo al rey. Esta reina termina siendo Isabel II, a los 3 años se hace reina de España. Y ahora le voy a pedir a Santiago que suba eso que le había pedido, que es un mapa de Argentina y de Estados Unidos. Esto nace de una vez que vi un mapa de Estados Unidos en un diario digital americano, que, bueno, una muestra de lo que creció Estados Unidos, ¿no es cierto?, es la bandera misma, ¿no es cierto?, que tiene las 13 rayas, que eran las 13 colonias originales, y las 50 estrellas, que son los 50 estados de hoy, el último, Hawái, que queda en el medio del Pacífico, ¿no? Y después, bueno, Estados Unidos tiene ese estado, cuasi estado 51, que es Puerto Rico, y bueno, la base en Guantánamo, que bueno, no conozco bien el estatus de Guantánamo. Bueno, supónganse que hay un país es una hectárea y tiene 4 habitantes, y cada habitante vive en una de las esquinas. Se podría suponer que los 4 habitantes de ese país de una hectárea viven en el centro del país. O si un país fuera un círculo, hay 100 habitantes que viven en el círculo del círculo, en el perímetro del círculo, perdón. Esos 100 habitantes se podrían considerar que viven en el centro del círculo, o sea, lo que se llama baricentro. Bueno, ese mapa que vi en el año 2000, que yo hoy traté de reflejarlo, esto es, como verán, es un Excel, podríamos suponer que toda la población de Estados Unidos, cuando se declaró la independencia, estaba concentrada en ese primer punto rojo que está abajo de donde dice 1776. A partir de la independencia, con la inmigración, las conquistas que Estados Unidos llegó a la costa del Pacífico, toda la población podía suponerse concentrada en esos sucesivos puntos que terminan en el año 2000, no sé dónde puede ser, Missouri. Después cada uno, si quiere seguir investigando, investigue. Bueno, y después tenemos el mapa de Argentina, que sabemos lo que le pasó a Argentina, ¿no? Que perdió parte de Uruguay, perdió parte de los 3 estados de Gaullo, que son Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Perdió parte de Paraguay, perdió parte de Bolivia. Y este mapa de Argentina lo hice yo. O sea, no es exacto como el otro, que sí me acuerdo, porque me quedó muy grabado en la memoria, de Estados Unidos. Yo supuse que más o menos en 1810 toda la población del virreinato podría estar concentrada en lo que hoy podría ser algo a grosso modo entre Venado Tuerto y Río Cuarto. Tómenlo así, esto no es exacto. Y que con el correr de los años, siglo XIX, siglo XX, hoy aproximadamente
toda la población de Argentina podría considerarse concentrada más o menos ahí, que puede ser Azul o La Barría. Sabemos que en el AMBA, lo que se llama Área Metropolitana de Buenos Aires, que es Buenos Aires, Cava, lo que se conoce hoy como Cava, más el Gran Buenos Aires, hay 1/3 de la población, y en eso, más la provincia de Buenos Aires, hay un 45% de la población. Así que este mapa, lo de Argentina es más grueso, no quiero decir hilo cero porque lo hice yo, así que... si se entiende, si no, bueno, espero para las preguntas, pero bueno, espero que se haya entendido esto último. Bueno, hasta acá llego con mi exposición y les agradezco por la oportunidad de participar. Bien, perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Acá, la verdad que hoy no tenemos mucha participación en el chat, pero sí tenemos a Alex que nos comenta y nos dice: es interesante pensar cómo en esa época es que Jefferson sostenía que todos nacemos iguales ante la ley y tenía 700 esclavos, muchos de ellos hijos o nietos biológicos suyos. ¿Alguien quiere más o menos dar su punto de vista acerca de esto que nos comenta Alex, de esta contradicción? Sí, cómo no. Justamente este ha sido el punto en donde Jefferson, cuando escribe, cuando esboza el documento, el proyecto de documento, se refiere a la libertad de los esclavos, pero justamente eso es lo que posteriormente modifican finalmente, porque había todo digamos, tal es así que se demoró en abolir la esclavitud en Estados Unidos. Había todo un interés económico detrás de mantener la esclavitud, porque significaba la mano de obra para el progreso económico. Esto, digamos, en su momento, el imperio de Inglaterra le permitió traer esclavos, personas secuestradas de África a Estados Unidos, por eso es que ha tenido un comercio tan opulento con el tabaco, digamos, con los quehaceres domésticos, sí. Eso es digamos, lo que se lo puede enrostrar a Thomas Jefferson, pero sin duda que, digamos, que existe una contradicción moral, digamos. Por un lado, esbozar en el documento que todos nacemos iguales, libres, y por otro lado, en los hechos, él tenía muchos esclavos. Esa es la contradicción que finalmente creo yo que no incide en ese monumental documento que va a ser la punta de lanza para los movimientos independentistas. Ese documento basado en la moral, basado en principios que generaban no solamente límites a autogobierno y límites al propio gobierno, sino también aseguraban a través de estos límites la libertad de los individuos, y esto le permitía progresar. Perfecto, muchas gracias, Edgardo. Alberto dice: en Argentina recién queda abolida en 1853. Antes fue solo ley de vientres. Eso es un comentario que nos dice. Y después Cintia también tiene una pregunta, el cual dice: ¿alguno puede aclarar el principio de retroversión de la soberanía que tomaron los patriotas? ¿Qué establecía? No sé, cualquiera de los dos disertantes que quiera contestar esta pregunta. A ver, sí, por lo menos yo voy a hablar desde lo que es la independencia americana, a que me referí. Claramente ellos venían con ese antecedente de esa constitución de 1215 de Inglaterra, en donde se aseguraban, luego de muchas disputas respecto de los amedrentamientos a las libertades, lo que es el vasallaje, de la falta de libertad de la religión,
de los credos, pero el que da el sustento, si bien finalmente la Declaración de la Independencia es una expresión del pensamiento estadounidense, pero quien da esa teoría es el contractualista, digamos, el pensador liberal que echa a andar esas ideas, por eso se llama corriente angloamericana, primero en Inglaterra, es John Locke, que dice que los gobiernos, los pueblos, para asegurarse de ejercer el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de su felicidad, debían tener gobiernos que debían respetar los fines que tenía o que tiene la sociedad que le da ese poder, y si esa sociedad ve que ese gobierno se aparta de esos principios, se establecía automáticamente la retroversión, y eso es lo que los colonos les reclamaban a la metrópoli. Decían, ustedes nos están imponiendo a nosotros cargas coercitivas, fiscales, sin que nosotros tengamos representación parlamentaria. Esto es tributación sin representación. Digamos que hoy, en el derecho actual, digamos, en el momento actual, se plantea una inconstitucionalidad porque todo impuesto que no salga por las vías que correspondan atentan contra la letra de la Constitución. La Constitución que, si uno hace una anatomía, va a encontrar ideas a través de la mentalidad de Alberdi, a través de la mentalidad de los pensadores, de los padres fundadores, de ese gran pensador del siglo XVIII que ha sido John Locke. No sé si se entiende por qué la retroversión. Perfecto, acá le dan las felicitaciones. Creo que quedó bastante claro. Jorge, no sé si quiere comentar algo. No lo veo con la cámara. Bien, se ve que se habrá levantado algo. Un segundo. Bien, recuerden, bueno, si quieren dejar alguna pregunta más por el chat para que la podamos hacer. Si no, ahí volvió Jorge. No sé si quiere comentar algo, Jorge, de esto que estuvieron diciendo. Si no, pasamos directamente a las conclusiones, no hay drama. No, o sea, puede resultar contradictorio lo que Jefferson tenía esclavos, ¿no? Pero recordemos que en 1950 todavía las personas de raza negra ni siquiera tenían derecho a un asiento en el transporte público, ¿no? Entonces hay que ver qué entendía Jefferson en ese momento, si en realidad consideraba que las personas de raza negra, los esclavos, podían entrar en esa categoría de que todos son iguales. Bien, perfecto, Jorge. Gracias. Bueno, vamos a pedirle a los oradores, antes de terminar con el evento, que hagan una pequeña reflexión, digamos algún cierre breve, para que podamos concluir con su participación en el evento. No sé si desea comenzar alguno en específico. Cualquiera de los dos, si no lo hacemos Sí, con... yo siempre me fijé mucho en la diferencia, ¿no? de los dos países, de lo que terminaron siendo los dos países. Uno de los reflejos era esos dos mapas que marqué. Y bueno, ¿qué podría haber sido Argentina, ¿no? De haber mantenido su territorio original, ¿sí? De haber tenido salida a los dos océanos, ¿no? Siempre me quedó eso, siempre, bueno, por eso me gustó mucho la oportunidad que me dio Thor Sheining para invitarme a hacer eso, ¿no? O sea, lo que Argentina podría haber sido. Pero bueno, creo que ya al venir los dos países de dos, digamos, Estados Unidos de ser una colonia anglosajona y nosotros una colonia latina, es como que de alguna manera eso también marcó muchísimo. Bien, perfecto, Jorge, muchísimas gracias.
Edgardo, pasamos a usted con la Bueno, conclusión. sí, Occidente ha dado dos grandes doctrinas antitéticas en las cuales se han sustentado los gobiernos que lo precedieron en la historia. Una de ellas es esta corriente angloamericana, que claramente tiene influencia en el pensamiento posterior tanto de los independentistas de argentinos de 1816 como en Alberdi, que es el que da las bases para la construcción jurídica positiva de la Constitución, que son ideas que se basan en la libertad, en el respeto a la propiedad privada, en el respeto a la vida y sobre todo a la búsqueda de la felicidad. Esto naturalmente es marcado en un gobierno que tiene límites. Ahí viene el constitucionalismo moderno, nace el constitucionalismo. El gobierno tiene límites y en ese momento basados claramente en las ideas de John Locke. Si bien después los pensadores pueden ser estudiados, los que construyeron la Constitución norteamericana, también recibieron la influencia de esa época de el pensador escocés de David Hume, que sin duda alguna ha marcado un hito en la historia que ha sido la primera revolución industrial que ha generado en el mundo un gran crecimiento como un ángulo recto. La historia venía marcando una línea horizontal y de pronto hace que todos los índices económicos se disparen hacia arriba y esto signifique más educación, más bienestar, más progreso para todos los países que adoptaron estas ideas. Entre ellas está este valioso documento que se conmemora en Estados Unidos el día 4 de julio de 1776. Muchas gracias. Perfecto. Bien, ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores como también las preguntas que ha habido en el chat o comentarios, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación tanto de Edgardo como de Jorge. Así que damos por finalizado lo que es este evento y los invitamos al próximo homenaje, donde estaremos conversando sobre el político, militar y estadista argentino, que fue 2 veces presidente de la Nación Argentina. Me estoy refiriendo a Julio Argentino Roca, el cual será el sábado 8 de julio por esta misma plataforma y también a las 18 horas. Así que bueno, muchísimas gracias a los 2 exponentes. Los saluda el Club de la Libertad. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.